Hola mis hermanos, buenos días, una alegría saludarles. Espero que la bendición de Dios sea sobre ustedes, sobre su amada familia. Ya increíblemente estamos en el marco de nuestros 10 días de oración en el día 5 y hoy nos corresponde estudiar la lección o repasarla, reflexionar en ella, la número 5 titulada Venciendo las trampas de Satanás. Me gustaría decir algunas cosas respecto de este título. Hay una declaración del apóstol San Juan, mis hermanos y hermanas y queridos amigos, que está en la epístola del apóstol Juan, en el capítulo 5, en verso 19, que dice, y sabemos que somos de Dios, está hablándole a la iglesia el apóstol, y el mundo entero está bajo el maligno. La Biblia deja muy claro esto. El apóstol Pablo muchas veces se refirió, ¿cierto?, al príncipe de las tinieblas, al padre de la mentira, al Dios de este siglo. Él habló, ¿cierto?, de la astucia de este ser que se rebeló contra el Supremo Hacedor. También el apóstol Juan se refiere que hay poderes en este mundo que tienen por rey al ángel del abismo, cuyo nombre es en hebreo Abadón y en griego Apolión, que significa el contrario, el rebelde. Bueno, las características del enemigo de Dios son prácticamente la antítesis de lo que es el carácter de nuestro maravilloso Dios, que es amor, es justicia, es santidad, es pureza, es paz, es todo la suma del bien. El enemigo es la antítesis. El enemigo es mentiroso, engaña, es violento y es maligno. Y por supuesto que se transformó en el enemigo directo de nuestro supremo Hacedor y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y por cierto, del Espíritu Santo. Y como ya no puede hacerle daño de manera directa al supremo Hacedor, habiendo perdido la batalla con la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, entonces Él ahora ataca a los que más ama a Dios en este mundo. Nosotros sabemos que Dios ama a todos los seres humanos, pero de manera especial quienes retribuyen a su amor es su iglesia amada. Por eso es, cierto, un grupo de personas que tienen de manera tierna y especial la suprema consideración del Señor, su amada iglesia. Ahora, en el mundo, Satanás tiene un éxito simplemente impresionante. Sabemos que la mayoría de los seres humanos van por la senda del mundo, la senda ancha, fácil, que conduce tristemente a la perdición y a la muerte. El Señor Jesucristo lo dijo claramente. Pero el camino angosto, ¿verdad?, que representa el camino del Señor, que nos alumbró Cristo, que lo revela la palabra, que muestra el derrotero de la iglesia, es un camino que implica renunciamiento, implica dejar atrás las cosas que nos atan a este mundo y aceptar por la fe la propuesta, ¿cierto?, del plan de salvación de Dios. Primero, yendo a su Hijo para ser limpios en Él y en su sacrificio que Él, por amor y gracia, realizó en favor de cada uno de nosotros. Pero mis queridos hermanos y hermanas, ahora, ¿cuáles son las trampas que el enemigo, cierto, puede usar dentro de la iglesia? ¿Es posible que el enemigo tenga algunas trampas que usa astutamente y que le dan resultado? Sí. Yo no me voy a referir a las trampas que están fuera en el mundo porque ocuparíamos horas y horas hablando de esto y ustedes las conocen muy bien. Pero hay algunas estratagemas que el enemigo usa y a causa de nuestra debilidad muchas veces podemos caer en las astutas trampas del archienemigo de nuestras almas. ¿Cuál es la primera, hermanos, digamos, una de las primeras trampas del maligno? Lo comenta, la guía de estudio que hemos tenido estos días. Los engaños de Satanás. Primero, haciéndole creer a muchos, ¿cierto?, que la Biblia no tiene la autoridad, ¿cierto?, que dice tener. ¿Cierto? Poniendo en duda la autoridad de la Biblia.
y por otro lado torciendo muchas de las verdades que están meridianamente claras y reveladas con precisión admirable en la palabra de Dios. Por ejemplo, pensemos tan solo en relación, hermanos y hermanas, a los mandamientos de Dios. Nosotros sabemos que son 10 mandamientos que el Señor escribió con su propio dedo, ¿cierto? Y que a través de tablas de piedra se la entregó a su siervo Moisés en el monte Sinaí. Fíjense ustedes, hermanos y hermanas, que en relación solamente con el primer mandamiento, ¿cuántos engaños hay en el mundo? No tendrás dioses ajenos delante de mí, dijo el Señor en su primer mandamiento. ¿Cuántas deidades ha inventado el hombre? ¿Cuántas formas de idolatría? Se cuentan por miles. Leía de un autor que en el gran país oriental de la India, por ejemplo, hay 168.000 divinidades distintas. Es un asunto increíble. Entonces, nosotros tenemos que entender que detrás de toda forma de idolatría está el enemigo de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener nuestra mente clara, puesta en el Dios verdadero, real, ¿cierto? Nuestro Padre Celestial, que a nuestra vista es invisible, pero estamos por la fe seguros de su realidad. Podríamos ver el segundo mandamiento de la misma forma. ¿Cuánta gente tiene engañada, ¿cierto?, haciéndole creer de que hay ciertas imágenes o mediaciones, ¿cierto?, que pueden tener alguna validez, cosa que es totalmente mentira. Nosotros, ¿cierto?, no podemos caer en la insensata idolatría de las imágenes. Y tristemente hay muchas profesas de iglesias cristianas que creen, ¿cierto?, que algunas imágenes prácticamente son milagrosas. Es un engaño. Nosotros podríamos ver muchos otros mandamientos. Pensemos en el cuarto. Es claro, el mandamiento dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios. Y pensemos, hermanos queridos, ¿cuánta gente cree que el domingo u otro día es día de reposo? O por último, cualquier día da lo mismo. Sin embargo, el Señor, el Creador, dejó el sábado para que nunca la criatura humana olvidara su origen ancestral que está en Dios mismo. Y que originalmente fuimos hechos a imagen de Dios, ¿cierto? Y perfectos. Y que todo cambió con la entrada del enemigo que fue el pecado. Así, imagínense con el cuarto mandamiento, ¿cuánta gente está engañada? Y nosotros como pueblo adventista damos gracias a Dios que tenemos la bendición de conocer tan bendita verdad del sábado y su sentido de ser un monumento abstracto en el tiempo, recordando nuestro maravilloso origen en Dios. Y por otro lado, ¿cierto?, ya en el marco y en el gran plano, ¿cierto?, de la salvación y de la redención, el sábado también, no solamente es un símbolo o un recuerdo de que fuimos originalmente creados por Dios, sino que fuimos redimidos por su Hijo a través del gran sacrificio de Él en el Calvario por nosotros. Y así, hermano, los engaños son muchos, pero hay algunas otras cosas que tienen que ver con la parte práctica de nosotros como pueblo adventista, querida iglesia. Mire, una de las trampas del maligno es hacer que nosotros confiemos tanto en nosotros mismos que no sintamos la necesidad de orar, que por ejemplo descuidemos la oración. Esa es una estrategia del diablo, esa es una trampa del maligno, distraernos o mantenernos tan ocupados en tantas cosas, ¿cierto?, preocupados de una cosa o de otra para que no tengamos tiempo para orar. Esa es una trampa del diablo. Y nosotros tenemos que discernirlo rápidamente con la ayuda de nuestro supremo ayudador, ese Paracleto Santo que nos prometió el Señor y que está en la tierra consolando a los hijos de Dios, ¿cierto?, guiándolos a la verdad, impulsándonos para que podamos ir cada día a Cristo, instándonos a estudiar la palabra, instándonos a orar, ¿verdad?, y a vivir en comunión con el Señor. Me refiero a la obra maravillosa del Espíritu Santo. Texto introductorio, ¿cierto?, a la lección de hoy. Por lo tanto, hermano, una de las trampas del diablo
es que nosotros descuidemos la oración, ya sea personal, familiar o que la iglesia ore poco. Si usted, mi querido hermano o hermana, no está prestándole atención a esto, en realidad estamos frente a trampas peligrosas del maligno, porque la oración es la vida del alma, es vital para mantenernos y para crecer en nuestra experiencia espiritual con el Señor. Otra trampa, el descuido del estudio de la palabra diariamente. Nosotros necesitamos todos los días escuchar a nuestro Señor y Dios, porque las palabras del Señor son vida, mis hermanos y hermanas. Esas son palabras de vida, ¿cierto?, que dan a nuestras almas orientación, dan consejo, nos instruyen, nos redarguyen, nos guían, nos alumbran, nos edifica, nos sobreedifica, nos santifica. ¿Cuánta ayuda nos entrega la orientación y el poder que tiene la Biblia, porque es palabra de Dios? Por lo tanto, si usted se descuida y pasa un día sin estudiar la palabra, esa es una trampa que el enemigo le ha tendido, y cuídese de eso. Por lo tanto, con la ayuda del Espíritu Santo, ordenémonos de tal manera que todos los días podamos tener un tiempo para el estudio de la palabra y para la oración. Otra trampa del maligno: hacernos creer de que si más trabajamos nos va a ir mejor en el aspecto material o para conseguir algunas cosas propias de esta vida. Y el peligro está en que, guiada por el Señor, la Iglesia planificó tener por lo menos 5 reuniones oficiales de nuestra Iglesia Adventista a nivel mundial. 3 de ellas en día sábado, como es la escuela sabática, el culto divino y luego el culto joven en la tarde. La conferencia de día domingo y la reunión de oración y testimonio a mediados de semana, el día miércoles, generalmente por la tarde. Pero vemos que a veces hay muchos hermanos y hermanas, lindos hermanos y hermanas, pero que no se ven en los cultos de oración. Y esa es una trampa peligrosa. El Señor nos ha bendecido en muchos lugares con preciosísimos templos. Ha bendecido a muchos permitiéndoles un vehículo. Y a muchos, ¿cierto?, viviendo no lejos de la iglesia. Y nuestros templos generalmente tienen buena temperatura, hay buena iluminación. Pero vemos que muchos templos incluso están dejando de tener reuniones el día miércoles, la reunión de oración, que es una reunión, yo diría, vital para mantenernos unidos como congregación. Por eso yo te pido, esa es otra trampa del maligno. Como dice la sierva de Dios en Camino a Cristo, los que sienten la necesidad de vivir en comunión con Cristo y valoran la necesidad de orar, serán vistos en las reuniones de oración de la iglesia. Y una de las reuniones oficiales de oración de la iglesia es la reunión del día miércoles por la noche. Yo te invito que si usted ha descuidado esta reunión, por favor no lo haga más. Es una trampa peligrosa. El enemigo puede lograr ciertos objetivos si nos empuja a no ir a las reuniones de oración de miércoles. Y por cierto, las reuniones sabáticas. Mis hermanos, y tantas otras formas de engaño. La administración, ¿cierto?, no sabia del tiempo. Todo el adelanto del mundo virtual, del mundo digital de hoy, que en algunos sentidos puede ser una tremenda bendición, como esta, por ejemplo, que estamos reflexionando y grabando esta reflexión para que algunos la escuchen, ¿cierto, hermano? Pero también el mundo digital y el mundo virtual es un arma de doble filo. Y pudiera ser que si nosotros no tenemos la sabia sabiduría, la sapiencia, digamos, el equilibrio para administrar bien el tiempo, podemos ser enredados, ¿cierto?, en las trampas del maligno. Usemos con sabiduría la tecnología, pero
advirtamos con la ayuda del Espíritu Santo los peligros que pueden estar cerca de nosotros. Las redes sociales pueden ser una bendición, pero pueden ser también una trampa del maligno. Y yo te invito, especialmente los que somos padres, especialmente quienes tienen niños chicos, cuidado con esto porque puede tornarse en una trampa del maligno. Es más, en relación con otros aspectos, hermano, mire, el enemigo respecto de iglesias cristianas profesa que son muchas, ha logrado, cierto, el engaño a través de hacerle creer un falso día de reposo, la falsa doctrina de la inmortalidad del alma, haciéndole creer a muchos de que las personas se pueden comunicar con los vivos, los muertos, ¿cierto?, después que mueren. Eso es engaño, a través del espiritismo. Y una cantidad de otros engaños, ¿cierto?, que nosotros los tenemos muy claros. Mire, una buena parte, un porcentaje considerable de gente linda, tristemente, aún dentro del cristianismo, está engañado con doctrinas falsas, solo porque no estudian humildemente la palabra de Dios, que es clarita en señalar la verdad de Dios, que es para edificación y que es para salvación. Yo te llamo a no descuidar la oración ni el estudio de la Biblia, ni dejar de asistir a las reuniones de iglesia. Muy por el contrario, más oración, más estudio y más asistencia a las reuniones de iglesia. Recuerdo un corito que cantábamos mucho hace tiempo atrás, que decía más o menos esto: en este mundo lleno de dolor, rodeado estoy de pruebas mil. Soy incapaz lidiar con Satanás en esta lucha tan hostil. ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré sino a Jesús? Él me salvó, mi alma transformó. ¿A quién iré sino a Jesús? Frente a un enemigo astuto, poderoso y peligroso, ¿quién es el único que nos puede librar de él y de sus trampas? Nuestro mismo Salvador y su representante fiel aquí en la tierra, el Santo Espíritu de Dios. Por eso quiero leer este texto maravilloso que nos dejó, ¿cierto?, el Señor como promesa a los discípulos, pero es para la iglesia, refiriéndose a la promesa del Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahí está el ser divino, la tercera persona de la deidad, cumpliendo un rol en el gran plan de salvación, completando la obra del Padre y del Hijo, para que nosotros estemos preparándonos para el gran día de la venida del Señor. Que el Señor nos pueda bendecir, que nos pueda ayudar, que nos pueda guiar, que nos pueda, a través del Espíritu Santo, sellar para la salvación y para la vida eterna. Vamos a orar. Gracias, Padre amado, por darnos el gozo de recibir de ti el don de tu palabra, que ha llegado a nosotros a través, Señor, del tiempo. Tú has permitido que nuestra generación tenga tantos ejemplares de tu palabra. En verdad, Padre, porque tú has intervenido en esto sin duda, la Biblia sigue siendo el libro más difundido en el mundo. Y eso revela que tú guías, Señor, este mensaje porque es tu revelación. Gracias, Padre, porque en nuestros hogares tenemos tu palabra y porque en ella somos alumbrados cada día y somos consolados, somos fortalecidos. Allí están miles de promesas para tus hijos y está claramente mostrado el maravilloso y glorioso y poderoso plan de salvación. Te damos gracias por ello. Y te damos gracias porque en tu palabra se muestra con claridad cómo vencer las trampas y las estratagemas del maligno. Ayúdanos, Padre, para aprender a depender de Cristo cada día, a vivir en Él como estudiábamos. Y ayúdanos también a dejarnos no solo guiar, sino llenar del Espíritu Santo, para que Él levante bandera tras nosotros y Él nos fortalezca y nos ayude a vencer al maligno.
Nosotros sabemos, Señor, que solo no podríamos jamás vencerlo, pero junto a ti, como dijo el apóstol Pablo, podemos ser más que vencedores. Por eso te alabamos y te damos gracias. Quédate con nosotros a través de la presencia del Espíritu Santo y bendice a tus hijos en el marco de estos 10 días de oración. Lo agradecemos, Padre amado, y lo pedimos humildemente. En el nombre de Jesús. Amén.